Fíjense que por primera vez en la historia, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó este mes de abril el artículo 34 de la Convención Internacional contra Desapariciones Forzadas contra un país, y ese país es México. Esto nos somete a una investigación internacional muy seria que obviamente impacta a México desde muchos flancos, el económico, por supuesto, y el de derechos humanos, donde llevamos años cojeando y sangrando, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente nos ha quedado a deber. Desde que fue nombrada como su titular Rosario Piedra Ibarra, ella ha trabajado más como vocera del gobierno que como una ombudswoman, sin entender realmente nada de lo que se trata su encargo. Por eso no es de extrañarnos a muchos que la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente al reciente informe de Naciones Unidas pues haya sido de rechazo y negación de una crisis que simplemente está a la vista de todos los mexicanos y a la vista del mundo. Por esto y otros ejemplos, como su ausencia en el caso del tren interoceánico, su ausencia con las víctimas de la explosión en la pipa Iztapalapa, su ausencia en el hallazgo del rancho Izaguirre, su ausencia en la reunión de la Secretaría de Gobernación con las madres buscadoras, su ausencia en el acompañamiento a periodistas amenazados o víctimas del crimen organizado. Y así me puedo seguir hasta mañana, ¿eh? Pero bueno, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, anunció esta semana que va a impulsar un juicio político en contra de Rosario Piedra Ibarra y además están exigiendo su renuncia. Pero ¿qué tan efectiva puede ser en realidad esta iniciativa? Así que recibo a la diputada Ballesteros con muchísimo gusto esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Feliz de verte. Muchas gracias, Feliz de verte igualmente. y sobre todo de hablar de este tema que sé que para ti es tan importante y para miles de familias y madres buscadoras en el país. Pues yo creo que desde este espacio tenemos exactamente lo que tiene de vida Sala de Guerra, y en mi caso, desde que Rosario Piedra Ibarra está en la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sabiendo y dándonos cuenta de que no servía para nada. Y las víctimas en nuestro país, sin una comisión de derechos humanos que siempre ha tenido muchísimas áreas de oportunidad, siempre. Pero lo que estamos viviendo ahora es doloroso, es ofensivo, y más cuando una organización de las Naciones Unidas nos exhibe de esta manera. Estamos haciendo el ridículo. Estamos haciendo el ridículo y sobre todo estamos dejando solas a las víctimas y a sus familias. Las madres buscadoras, sus familias que llevan años denunciando esto que ya el informe de la ONU ha dicho de manera muy precisa, más de 130,000 personas desaparecidas en este país, con una crisis de derechos humanos como nunca la habíamos vivido antes, una crisis forense, como nunca la había visto antes el país, una crisis de búsqueda, y la mujer que es quien debería de estar encargada de darle marcaje personal a los gobiernos, a todo el Estado mexicano, para que no suceda lo que ha venido sucediendo en los últimos años, completamente desaparecida, de adorno, y siéndole útil, una tonta útil al gobierno y al sistema. Y las víctimas lo han dicho desde hace mucho tiempo, tienen un año o más las madres buscadoras pidiendo su renuncia en cualquier país democrático, funcional, ante la crisis, ante la denuncia y el reporte y el informe de la ONU, la encargada o el encargado de la Comisión de Derechos Humanos ya hubiera renunciado. Ahora, y ella tan campante. ¿Para qué lo haces, Laura? Porque en realidad pues, los votos no los vas a tener. Este ruido que ustedes puedan generar, pues sí es importante, pero no sé si va a llegar a un buen puerto. ¿Para qué? Mira, hay dos. De las muchas recomendaciones que tiene el informe, hay dos puntos que son fundamentales y que tenemos que poner en la mesa y en la discusión pública y nacional para que se puedan cambiar. El primero es, no hay una, y esa es la primera crítica que hace el informe, no hay ni un protocolo ni una atención directa y permanente del Estado hacia las madres buscadoras y las víctimas y familiares. Tiene toda la razón, no existe. No existe. Y número dos, decía también, no hay hoy la capacidad institucional para enfrentar esta crisis. Ni la voluntad. Ni la voluntad, pero además la capacidad institucional. ¿Qué es lo que nosotros podemos hoy resolver de todo el gran monstruo de 1000 cabezas que es los crímenes por desaparición en el país? Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recupere su autonomía. Porque si recupera su autonomía, se va esta persona y llega alguien capaz que se ponga del lado de las víctimas y las víctimas recuperen ese espacio, vamos a tener dos puntos del informe totalmente trabajados. El protocolo y la atención directa del Estado hacia las víctimas, con una comisión autónoma, y por el otro lado, un Estado que mejora su capacidad institucional
para trabajar. A Morena no le interesan las comisiones autónomas ni los institutos de derechos humanos, por eso lo ha venido minimizando de esta manera. Pero esta es la oportunidad de traer a la discusión la gran importancia que tiene la Comisión de Derechos Humanos. Se advirtió que si se ponía a Rosario, que fue además, mintió en su proceso para su primera elección no tiene como presidenta. legitimidad ninguna. Tiene un conflicto de interés absoluto Claro. porque es militante de Morena. Para empezar. Falsificó su información para Y que dijeran propagandista. que no tenía ella militancia. Ahí mintió, era penal, hay un amparo, hubo todo un proceso. Y luego en su segunda elección fue la calificación más baja del proceso. Sí. Entonces siempre se había dicho, no importa, no importa, no importa, no importa que desaparezcan estos órganos, no importa que se tome al Poder Judicial, no importa, no importa, no importa. Aquí hay una cosa muy precisa que es el dolor más grande del país, que te dice a todas luces, claro que importa y por eso tiene que cambiar. Las madres buscadoras son quienes van a estar al frente del juicio político. Esto es un instrumento que estamos poniendo en la mesa para ellas. Con los votos o sin los votos, es un instrumento para ellas. Es una reacción del Estado mexicano, porque el Estado mexicano tiene muchas aristas. Somos muchos poderes, son 3 para empezar, muchos niveles de los estados. Entonces, para mí lo que he hablado con ellas desde siempre es, el Estado tiene que responderles, no perseguirles, no minimizarlas. Y si nosotros podemos hacer algo desde el Poder Legislativo, que es en donde nos toca trabajar, es esto y es ponerlo a su servicio, porque el Estado tiene que responder y no podemos ser cómplices. Tus compañeros diputados, sobre todo la bancada mayoritaria, que es la bancada de Morena, no te van a apoyar, claramente. Para hacer más ruido, ¿han ustedes pensado acercarse propiamente a la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Nacional Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a otros organismos internacionales? Porque aquí, aquí no va a prosperar, eso casi te lo puedo anticipar. Este es un litigio que tiene muchas aristas y la pregunta que haces es muy buena porque, primero, llevo muchos años emprendiendo litigio estratégico para apoyar a víctimas y ciudadanos. Cuando el gobierno falla y el Estado falla, la comunidad se tiene que organizar. Y quien me conoce, con quien he trabajado los litigios a lo largo de muchos años, saben que a lo que nos comprometemos se cumple. No vamos a cejar y no vamos a dejar de luchar. Esto de que pues es que no van a querer, no, pues no les vamos a pedir permiso, no les vamos a preguntar. Hemos ganado litigios en contra de las mayorías. Yo tengo un amparo en contra de la toma del Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, hemos logrado muchas victorias contra el Estado y contra el gobierno a través del litigio. Vamos a entrar con este litigio a pedir el juicio político y vamos a ir uno a uno a pedirle y a grabar a los diputados para que nos expresen directo en teléfono grabado cuál es su posición con el juicio político, porque tienen que rendirle cuentas a la comunidad y yo no estaría tan segura que no quieran apoyar muchos de ellos. Número 2, vamos a entrar también en un litigio con la Corte Penal de Derechos Humanos y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí es directamente contra el Estado mexicano por omisión y obviamente ante la falta de acción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y hay un tercer litigio que es muy interesante que se emprende en Ginebra, en donde ahí hay un comité autónomo que se encarga de calificar la autonomía de las comisiones de derechos humanos en el país. Y le puede degradar la calificación que tiene a México en su comisión de presentar nosotros el juicio que vamos a presentar. Entonces, estamos preparándolo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y por eso creo que de todas las soluciones que el Estado mexicano tiene que darle a las víctimas, un primer gran paso y de nuevo, podemos ahogarnos en todo lo que se tiene que hacer porque es demasiado para darles justicia. Pero esta es una lucha muy precisa y se llama recuperar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no voy a quitarlo del renglón hasta que esto suceda. Pues ojalá que así sea. Vamos a seguir muy pendientes de este proceso que acabas de iniciar tú, o al menos has tenido la iniciativa. Pues esperemos que llegue al mejor puerto posible. Muchas gracias. gracias. No echamos las campanas al vuelo. Muchísimas gracias, Laura, por Gracias estar esta Vamos noche a en Sala luchar. de Guerra. Muchas gracias. Gracias.